Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a su programa Consejo Notarial, un consejo notarial cada semana. Un programa del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz. ¿Y qué cree, estimado auditorio? Pues hoy tengo un tema muy interesante que es las sucesiones. El día de hoy va usted a tener una información muy importante, así es que tome lápiz y papel porque le vamos a dar muchos consejos en relación a este tema. Y para eso, bueno, tengo pues unas invitadas de lujo. Mire, me acompaña la licenciada Dulce María Ríos Guerrero. Ella es titular de la Notaría 25 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, Dulce. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de acompañarlos. Muchas gracias. Me acompaña también la licenciada Ruth Denise Archer Álvarez. Ella es titular de la Notaría 3, aquí de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias, gracias por este momento. Es un gusto estar aquí. Y me acompaña también la licenciada María del Socorro Domínguez Aguilar. Ella es notaria adscrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, maestra María. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder brindar al auditorio un consejo notarial. Muy bien, pues se vinieron todas las notarias aquí en Jalapa. Bueno, nos faltan algunas, la verdad, pero tenemos desde luego invitadas aquí de lujo. Y antes de entrar de lleno al tema, vamos a un corte y no se vaya porque hoy aquí usted va a aprender algo muy importante. Soy su servidor, licenciado Luis Melgoza Ávila, notario público en Atzalan, Veracruz. Y el consejo notarial que me permito participarles es la necesidad de que cada uno de nosotros pensemos en este momento, cuando tengamos salud, cuando estemos en plenitud de facultades, en la posibilidad de hacer este documento de voluntad anticipada. Hay que procurar hasta donde sea posible, tanto el testamento como este documento de voluntad anticipada, no dejarlo para el último momento. En la práctica notarial, esta situación se complica mucho porque la persona ya no está en aptitud muchas veces de expresar lo que quiere, y eso pues puede viciar el documento. Puede existir personas que tengan interés en manipular a las personas, y creo yo que es por eso muy importante que lo hagamos estando en plenitud de facultades y sabiendo lo que queremos hacer. Auditorio, pues como ya le comentaba yo, tenemos hoy el tema de las sucesiones. Recordar que tenemos dos tipos de sucesiones, cuando hay testamento y cuando no hay testamento. Entonces, de alguna manera, la diferencia es el testamento. No sé, ¿alguien me quiere decir qué es el testamento? ¿Para qué nos sirve el testamento de una sucesión? Porque nos han preguntado mucha gente, ¿para qué quiero hacer testamento si de todas maneras puedo hacer una sucesión intestamentaria? Bueno, la diferencia de una sucesión testamentaria con una sucesión intestamentaria es que en el testamento el autor de la herencia va a plasmar quién lo va a heredar. Va a decir, yo quiero que me herede fulano. Luego, como chiste, yo le digo a las personas que nos van a pedir información y les digo, puede heredar incluso la persona que va pasando ahí enfrente y tú quieres que esa persona sea la que te va a heredar, esa persona va a ser. Tú vas a decidir quién te va a heredar. Si no hay testamento, entonces la herencia se va a repartir de acuerdo a lo que dice la ley. Muy bien, y fíjense, estimado auditorio, que muchas veces llegan los clientes y nos dicen así como espantados o alarmados. Oiga, es que quedó intestado, como si fuera algo muy grave o un gran problema. La verdad es que no. Cuando quedó intestado es porque pues no se hizo testamento.
Eso es todo. Y entonces ahora la ley va a decir quién es el que va a heredar. Y a veces también algunas personas nos han dicho, oiga, es que si no se le va a quedar al gobierno. No, la verdad es que sí puede heredar la hacienda pública, pero solamente cuando no hay nadie más que heredar. Cuando no hay ningún otro familiar, pariente, por lejano que sea, es el único supuesto en el que eso puede suceder. Pero si hay algún pariente, aunque sea lejano, le insisto, pues él puede heredar. Entonces no tenemos mayor problema. Pero, ¿qué es en sí la sucesión, Ruth? Bueno, es un acto por medio del cual los bienes se transmiten a las personas a consecuencia de un fallecimiento. Muy bien, entonces si alguna persona falleció, un familiar, tenemos que hacer este trámite sucesorio, ¿verdad, Dulce? Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué tenemos que iniciar haciendo? Pues ya sea que haya o no testamento, pueden acudir a la notaría. Nosotros con muchísimo gusto los atendemos. Y obviamente lo primero que tienen que llevar, si es que hay testamento, pues es el testamento en original, el acta de defunción del familiar o del autor del testamento y una serie de documentación que se les pide, pues como de cajón, por así decirlo. Identificaciones, actas de nacimiento, constancias de situación fiscal, CURPS. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros podemos iniciar el trámite. O sea, es un trámite, lo que yo siempre les digo, que no es complicado, no lo dejen, pero no es un trámite rápido. Entonces, sí tienen que hacerlo sí o sí eventualmente, porque si no, no hay manera de mover ese inmueble. Claro, y entonces, bueno, vamos a pensar, Ruth, en la sucesión testamentaria, ¿verdad? Para no confundir a nuestro auditorio, tenemos un testamento y ya llevamos ante el notario. ¿Cuál es el requisito para que el notario pueda hacer la sucesión? Bueno, que la mayoría que todos los herederos sean mayores de edad o que solo haya un solo menor de edad y sobre todo que haya acuerdo, que no tenga ningún inconveniente entre ellos en los términos en los que está el testamento. De esa forma es que un notario puede conocer de este asunto y hacer a través de instrumentos públicos toda la tramitación de la sucesión. Ok, María del Socorro, y si tenemos un menor de edad, va el menor, ¿qué hacemos con ese menor? No, obviamente tendrá que estar representado por su tutor, por sus padres y bueno, incluso cuando es para vender también tenemos que pedir autorización, ¿no? Entonces, bueno, siempre tendrá que estar representado, él no va a comparecer, tendrá que estar representado por sus tutores. Por su legítimo representante, que pueden ser sus progenitores, papá y mamá. Si uno ya falleció, el que sobrevive, pero siempre que no haya conflicto de intereses. Eso es muy importante porque si comparecen también como herederos en esa sucesión los papás, entonces eso los inhabilita para representar ahí al menor y tendrá que haber un tutor dativo. Muchas veces en el mismo testamento se nombra ese tutor dativo, ¿verdad? Puede el testador decir, a mi menor hijo le nombro como tutor dativo para el trámite sucesorio a fulano de tal. Muy bien, y bueno, hay también una serie de ideas, muchas equivocadas, de qué es el albacea o quién es el albacea. Y mucha gente piensa que porque es el hijo mayor o porque le dijo el testador, oye, tú vas a hacer, ya es. Y entonces piensa que puede hacer, disponer. ¿Qué es el albacea? Claro, el albacea es, en el caso del testamento, cuando hay testamento, siempre les digo, es la persona a la que yo le encargo, o sea, yo testador, que cumpla mi voluntad, ¿no? Esa persona a la que le damos este encargo de hacer valer mi voluntad. Y ya una vez dentro de la sucesión, en el trámite donde ya estamos haciendo la sucesión, pues es este representante, ¿no? Esta especie de representante legal, que se va a encargar de los trámites, que se va a encargar de la administración, que se va a encargar del inventario, decíamos de pagar deudas en caso de que las haya, durante el trámite de la sucesión. Una vez que termina y que se encarga de adjudicar a los herederos o a los legatarios lo que sea que les haya correspondido, termina ese trabajo del albacea. Muy bien, sí, claro. Y bueno, además se le nombra por un año, que puede ser renovado por uno más.
Entonces a veces ya pasaron 20 años y digo, es que yo soy el almacén, ¿no? Pues eras, ¿no? Pero bueno. Oye, Ruth, entonces ya tenemos nuestra documentación, ya fuimos con el notario. ¿Qué sigue en estas sucesiones testamentarias ante notario? Bueno, pues procede la redacción de la primera acta notarial, por medio de cual, con todos los requisitos que ya vimos, se elabora un instrumento público. Es como contar una historia, es decir, que falleció una persona, que se cuenta con un testamento, que se transcriben los elementos exactos del mismo en la parte conducente, que se darán a conocer todo este tipo de información en publicaciones, en los famosos edictos, que para las personas así lo conocen mejor, y en un periódico local. Entonces, ¿con qué fin? Con el dar publicidad a este evento, a esta situación, ver si hay deudores o acreedores que consideren a su juicio que puedan tener un derecho a heredar en esta sucesión. Entonces, es de esa forma en que se dará a conocer. Se firma el instrumento público y pues posteriormente se mandan a hacer estas publicaciones y sobre todo a solicitar informes para saber si hay un testamento posterior al que ya nos han traído los comparecientes. A saber si fue el último o si hubo alguno otro que es el que vaya a valer. Entonces, es un extracto, ¿correcto? En las publicaciones es un extracto del acta ya pasada ante la fe del notario y para la solicitud de las publicaciones, pues es en la Gaceta Oficial del Estado y en un periódico de circulación. Muy bien, entonces, bueno, pues ya tenemos todo esto. ¿Y qué pasa, maestra María del Socorro, si aparece otro testamento que el que nos llevaron, pues no era el último? ¿Cuál vale, el último, el primero? ¿Qué hacemos? Bueno, obviamente el testamento que va a valer y el que vamos a respetar será el último que haya hecho el testador, el autor de la herencia, aunque incluso en algunas veces puede existir 2 o más testamentos, siempre y cuando en ese testamento haya bienes en cada testamento distintos, que se haya testado de cosas distintas. Y que se podría haya ser vigente por el último. Exactamente, que diga, bueno, en este puse una casa, pero lo voy a dejar y acá ya voy a poner otros bienes. Entonces, incluso puede haber 2 o más testamentos. Si los mismos bienes van a estar en todos los testamentos, entonces se va a respetar, o el que va a tener validez va a ser el último que se haya otorgado. Muy bien, y para el caso de homonimia, ¿qué pasa, Dulce, si en ese aviso que nos contesta el registro público local o la dirección de notarías que lleva el archivo estatal de testamentos, que vale la pena decirlo, está conectado con un archivo nacional? Entonces, si usted hace un testamento en Cancún y su sucesión se hace en Jalapa, Veracruz, se pide un informe y ese testamento que hizo en otro lado, incluso en el extranjero, se refleja acá en el Archivo Nacional, que se refleja en el estatal, y entonces no hay ningún problema de dónde se haya hecho el testamento. Pero entonces, ¿qué pasa si hay casos de homonimia, Dulce? Claro, suele pasar. Muchas veces, al momento que nosotros solicitamos el informe, nos responden y nos dicen, bueno, esta persona hizo, y ahí viene el listado de testamentos. Y a veces vienen enlistados 3 personas, ¿no?, con el mismo nombre. Y la manera como nosotros podemos distinguir hoy en día es pues mucho más fácil con la clave única de registro de población, es decir, la CURP. Antes que no existía esto, lo que se usaba era los padres, ¿no? Y por eso decimos todavía en los testamentos, pues esta persona, hijo de, y mencionamos el nombre de los padres. Porque justo es eso, tenemos que tener una manera de identificación. Y me dice, bueno, ¿y qué pasaría ya, no? Luego que te pregunten, ¿y qué pasa si tienen nombres los papás iguales, no? O platicábamos hace un momento, ¿qué pasa si papás que les ponen el mismo nombre a los hijos? Bueno, pues ahí tenemos otros criterios de identificación, que sería, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Entonces, siempre, la verdad es que hoy en día es más complicado que pueda haber un error en ese sentido o que pueda haber un problema en ese sentido, y justo se han ido puliendo estos detalles para darle seguridad a las personas. Claro. Y lo que les digo es, a ver, aunque se pierda su testamento, se moje, no le digan a nadie, no le cuenten a nadie que hicieron testamento, o no, a veces, bueno, no sé si les ha pasado, a veces no regresan a recogerlo. Sí, ¿no? Claro. Yo tengo muchísimos testamentos. A mí me ha pasado que muchos clientes me dicen, oiga, por favor,
guárdemelo. Guárdeme usted el testamento. No, y lo no quiero llevar a mi regresan, casa. no regresan. Entonces, muchas veces el familiar ni siquiera se enteró que el abuelo o que el papá hizo testamento y justo en este informe es donde lo descubren, ¿no? Entonces, esa es la tranquilidad que tiene uno también de saber que si hago testamento y por alguna razón no lo tienen mis familiares, de todos modos se va a respetar mi voluntad. Que ese es el objetivo, ¿verdad? Que se cumpla la última voluntad del testador. Muy bien. Oye, Ruth, ¿y qué pasa cuando hay una persona que tiene derecho a alimentos? Vamos a pensar, un papá fallece, pero deja un niño menor de edad y entonces pues no puso esa obligación en el testamento o no dejó cubiertos los alimentos de ese menor. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, en este caso se trata de un testamento inoficioso. Ese es el término jurídico que se aplica en estos casos. ¿Qué significa? Bueno, pues que serán el albacea con los bienes de la masa hereditaria que tendrán que proporcionar estos alimentos a ese menor. No se tratará de un testamento que no surta efectos, ¿sí? Ese no sería el temor, sino que los bienes se verán reducidos en la forma proporcional en que ese menor necesite dichos alimentos para que sean dados a su favor. Y claro, pues hablamos de comida, vestido, educación, medicina, salud etcétera, dental, ¿verdad? Muy bien. Oye, pues ya tenemos entonces nuestros avisos. Para hacerlo sencillo, pues ya nos dijo el registro público y la dirección de notarías que no hay otro testamento. Y ya se publicaron los edictos en la Gaceta Oficial y en el Diario de Circulación. Y entonces, pues no tenemos ya problema. ¿Qué sigue, Dulce, ahí? Pues sigue el trabajo del albacea de hacer el inventario. Porque muchas veces, bueno, la mayoría de las veces los familiares saben que hay, pero a veces salen más cosas, ¿no? Salen, pues lo que decíamos, incluso hasta deudas. Incluso hasta deudas, exacto. Entonces, aquí, o a veces pasa también que hay testamentos en donde, pues no sé, dejan en legado un inmueble, una casa, pero ya la vendieron, ¿no? Entonces, pues ya no está esa casa, ¿no? Entonces, el albacea enlista, ¿no? A ver, lo que tenía el autor del testamento, y sobre eso se hará el proyecto de partición, que justamente lo van a repartir como dijo el testador, no hay de otra, nada de que yo quiero más, no, pues así te lo dejaron y así se tiene que adjudicar, ¿no? Muy bien, sí, claro. Oye, Ruth, nos han preguntado mucha gente qué pasa en el caso de cuando la casa que deja el difunto, pues tenía una hipoteca, ¿verdad? Con un banco, con Infonavit, con Fobiste, y fallece y todavía se debe esa casa. Claro. Ahí entra el temor, ¿no?, de las personas que ahora consideran o piensan que tienen que terminar de pagar esos bienes. Y bueno, pues dentro de toda la pérdida, ¿no?, de un ser querido, pues quizás la buena noticia es que ya ese dinero ya no debe de ser cubierto por los herederos. Ahí es cuando ya se termina, porque entra entonces a favor pues los recursos a través, por ejemplo, de un seguro de vida o de algún fondo que está específicamente hecho para eso. Entonces es ahí donde pues tengan esa certeza o esa tranquilidad de que el bien previa la cancelación de hipoteca, que es un trámite que también se hace ante notario y que es precisamente quien los representantes de esa institución bancaria son quienes tienen que se acredita el fallecimiento y se elabora el instrumento de la cancelación de hipoteca. Muy bien, y entonces tenemos que avisarle a la institución que ya falleció la persona para que hagan efectivo ese seguro y emitan un comprobante que ya está liquidado. Así. Y entonces el interesado pues le diga: quiero que vaya la cancelación a este notario. Y ya entonces nos mandan un orden de cancelación, hacemos la escritura, se firma, se inscribe y ya queda el bien libre. Muy bien, estimado auditorio, vamos a una cápsula de información muy importante y al regresar le daremos las conclusiones de este importante tema. Hola, soy Jorge Armando Lince de la Peña,
titular de la notaría número 26 de la demarcación notarial de Jalapa con residencia en Banderilla, Veracruz. El consejo notarial que te tengo el día de hoy es en materia societaria y empresarial. Si estás buscando emprender un nuevo negocio, un nuevo proyecto empresarial, te recomiendo que acudas a tu notario para que te dé las mejores sugerencias, cuál es la sociedad que te acomoda para que puedas desarrollar ese negocio o ese emprendimiento de una manera adecuada, con una estructura jurídica legal idónea para lo que vas a hacer, para la actividad que vas a desarrollar. Él te dará todos los requisitos y todas las características de la sociedad que puedes formular para que lleves a buen puerto el proyecto que vas a desarrollar. Estamos a tus órdenes, todos los notarios en el estado de Veracruz contamos con la capacidad para brindarte esa y otras asesorías en las actividades que quieras desarrollar. Estimado auditorio, está usted en su programa Consejo Notarial. Le tenemos un consejo notarial cada semana y estamos hablando del tema de las sucesiones. Y bueno, ¿qué le platico? Tenemos muchas preguntas, no nos da tiempo de contestar todas, pero Ruth, y ya tenemos entonces la protocolización de todos esos informes, de esas publicaciones, y ya tenemos el inventario, avalúo. ¿Qué sigue ahí? Bueno, pues ya con los bienes plenamente identificados a través de ese inventario y avalúo, se procede a su debida adjudicación. Es cuando nuestros clientes ya nos dicen, entonces ya voy a tener mi propia escritura. Así es cuando ya se generan el cobro de impuestos locales, el cobro de los derechos. Una de las bondades de este tipo de trámites es que no se causan los impuestos federales, que es el impuesto sobre la renta. Entonces, pues ese también ya es una parte que les alienta a las personas para poder adjudicarse todos los bienes materia de una sucesión. Como hemos dicho, también puede haber una adjudicación parcial o total. Pero por supuesto que no puedo dejar de decir que hay que rendir cuentas, correcto. Sí, las cuentas son indispensables. Cuentas claras, amistades largas. Una albacea, para que pueda proceder al continuo adjudicación, debe de rendir cuentas. Deben de estar clarificadas los gastos que tuvo que llevar a cabo de administración, de pago de algún impuesto, de alguna obligación pendiente, para que esa adjudicación llegue a buen término. Muy bien, también desde luego hay que avisarle al Servicio de Administración Tributaria para que modifique el Registro Federal de Causantes, ahora lo haga a nombre de la sucesión. En fin, oiga, estimado auditorio, pues se nos fue el tiempo. Dulce, ¿algún último comentario? Pues creo que de las cosas me gustaría mencionar, las personas nos preguntan, bueno, ¿y cuánto me va a costar mi escritura? ¿No? Todo el trámite que hemos mencionado, en principio es igual para cualquier persona, tenga un inmueble o tenga 20. Ya justo esta parte que mencionaba la licenciada Ruth, que es cuando ya adjudicamos, va a ir en función al valor catastral. Entonces, pues ahí acérquense con nosotros, les podemos hacer los presupuestos para que sepan cuánto cuesta realmente el cambiar el inmueble y que ya tengan su escritura. Sí, claro, ese avalúo puede ser el valor catastral y entonces en base a ese valor le calculamos lo que presupuesto debe pagar. Maestra María del Socorro, un último comentario de este tema. Sí, como no. Bueno, un consejo notarial, ¿no? La sucesión se puede hacer tanto en juzgado como en notaría, dependiendo. En notaría podemos hacerla cuando las partes están de acuerdo, que no hay conflicto, son mayores de edad, están en pleno uso de su capacidad mental, y yo considero que les va a salir mucho más económico, de acuerdo a lo que he visto en las estadísticas que tengo, y mucho más rápido. Si no están de acuerdo, tendrán que ir al juzgado, ya va a ser vía judicial, ante un juez, y bueno, la sucesión puede ser testamentaria o intestamentaria, dependiendo si existe testamento. Muchas gracias, maestra Ruth. ¿Algún último comentario? Pues bueno, que todos queremos formar parte de la certeza jurídica. Entonces invito a todas las personas, a toda la ciudadanía, a que para que nosotros les podamos dar esa certeza y seguridad jurídica, pues nos otorguen los documentos y elementos indispensables que estén en formatos originales para que pues todo eso pueda fluir.
Muchas gracias a todas, de verdad. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Ha sido un programa muy interesante. Y mire, estimado auditorio, vienen las fechas de fin de año, fechas de estar con la familia, de reflexionar, pero es muy importante recordarles que hay muchos temas que debemos de revisar. Debemos aprovechar estas reuniones de fin de año, pues también para revisar en estos días de asueto, pues nuestro testamento. Si no lo tenemos, hacerlo, y si ya lo tenemos, revisar si esas disposiciones que pusimos siguen vigentes. También revisar varias disposiciones que están sucesorias, que están fuera de testamento, como el nombramiento de beneficiarios de seguros, nombramiento de beneficiarios en cuentas de banco, etc. Aproveche estas fechas. Agradezco el favor de su atención. Este ha sido su consejo notarial.